Hola jóvenes, en esta semana vamos a estar estudiando sobre el positivismo. Y el positivismo es una teoría que surge, ¿verdad? En años, más bien en los años eh, anteriores a los cuales surgieron todas las revoluciones francesas, la revolución o la independencia de las 13 colonias, posteriormente la independencia de México y de otras naciones. ¿Por qué? Porque el positivismo era una corriente teórica, ¿verdad? Que exalta al hombre y a Dios. Y eso es bien interesante, porque aquí empieza un concepto nuevo. Aquí surge la sociología, es decir, la ciencia que estudia al hombre como ser humano. Y este tipo de filosofía positivista, ¿verdad? Hacía posible el desarrollo armónico supuestamente de la sociedad, pero quitaba a Dios de sus principios. Porque acuérdate que antes de esto, pues la iglesia, ¿verdad? Católica, ciertamente, pues tenía a Dios en primer lugar y aunque no estaba del todo correcta en sus creencias, siempre buscaba que Dios fuera el centro de, sobre el cual girara el mundo en general. En cambio, cuando llega Augusto Comte, que fue el creador de este tipo de filosofía, él tiene otro concepto de la sociedad y el desarrollo de la sociedad. Y la misma Biblia nos habla desde Isaías de gentes que iban a decir o que iban a hablar, ¿verdad? Diciendo que lo malo le dicen bueno y lo bueno le dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que proponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. El positivismo lo que está pintando es al ser humano como alguien bueno, en donde la Biblia dice que el hombre no es bueno, el hombre es malo por naturaleza, porque somos pecadores. Y Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pero realmente, ¿qué implica el positivismo? Durante este estudio vamos a aprender a diferenciar lo que es el positivismo, el cual es una doctrina filosófica interpretada de acuerdo a las experiencias personales e individuales. Y cuando empieces a estudiar sobre el positivismo te vas a dar cuenta de esto, que es un culto a la humanidad. Es el inicio de un sistema completamente humanista. Y esto está en contra de la fe del Evangelio, la cual está interpretada e inspirada ¿por quién? Por Dios. Vamos a aprender que la fe tiene un fundamento y un autor. Y ese fundamento y ese autor es Cristo. Y también el positivismo tiene su autor y su autor es Satanás, donde no tiene un fundamento real ni absoluto, ya que es relativo y basa todas sus ideas y sus filosofías sin tomar en cuenta la soberanía y la plena eficacia de la palabra de Dios. Ujú. Y tenemos que entender que el positivismo de hoy se ha adentrado tanto en la iglesia que la ven como una forma de interpretar la escritura sin llevar lo negativo de la misma manera para no ofender según muchos líderes. Así que esta filosofía positivista se ha adentrado actualmente en la iglesia, jóvenes, y tenemos que tener mucho cuidado al respecto. Por eso necesitaba yo mencionar esto antes de entrar al tema, antes de entrar al estudio del positivismo, porque no vaya a ser que crean ustedes que es una doctrina correcta. Al contrario, es el nacimiento, es el surgimiento de lo que en la actualidad está invadiendo aún las mismas iglesias. Un cristianismo humanista, con una filosofía que deja a Dios de al lado y pone al hombre en primer lugar, lo exalta. ¿Cómo qué pudiéramos decir? Por ejemplo, en muchas iglesias vemos ahora que en vez de buscar a Dios para un tipo de consejería, para que Dios sea el que cambie la vida de una persona, los pastores buscan introducir la psicología. Y la psicología, a fin de cuentas, viene siendo un pensamiento humanista que pone a Dios de lado, ¿verdad? Y antepone toda la filosofía humanista
que se enseña en este tipo de disciplinas para poder ayudar al hombre, donde realmente lo único que puede ayudar al hombre pues es Dios, y eso lo sabemos. Ahora, vamos a ver las definiciones. El positivismo es una doctrina filosófica. El término positivismo fue utilizado por primera vez por el filósofo y matemático francés del siglo XIX llamado Augusto Comte. Eso es un nombre muy común que va a estar usando en estas próximas clases, ¿ok? Pero algunos de los conceptos positivistas se remontan al filósofo británico David Hume y el filósofo francés Saint-Simon y al filósofo alemán Immanuel Kant. Comte, Augusto Comte, nació en el año 1798 y murió en 1857, fue un filósofo positivista francés y uno de los pioneros de la sociología. Nació en Montpellier el 19 de enero de 1798 y desde muy temprana edad, fíjense bien, rechazó el catolicismo tradicional y también las doctrinas monárquicas. Por eso ellos fueron precursores de lo que fue la Revolución Francesa, sus pensamientos liberales. ¿Por qué? Porque estaban en contra de la monarquía también y además del catolicismo tradicional. Ahora, ¿en qué consiste esta doctrina positivista? Consiste en no admitir como válidos científicamente otros conocimientos, sino los que proceden de la experiencia. Es decir, que si no hay algo comprobable, entonces no existe. Entonces la fe queda de lado. ¿Por qué? Porque dicen, ¿cómo es posible que, que la gente piense que Dios creó el mundo si no hay una evidencia como tal? Y si lo hay. Y de este tipo de doctrina positivista surge también la evolución, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque rechaza toda noción a priori y todo concepto universal y absoluto, como lo es Dios. El hecho es la única realidad científica y la experiencia y la inducción los métodos exclusivos de la ciencia. Por su lado negativo, el positivismo es negación de todo ideal, de los principios absolutos y necesarios de la razón, es decir, de la metafísica. El positivismo es una mutilación de la inteligencia humana, que hace posible no solo la metafísica, sino la ciencia misma. Esta, sin los principios ideales, queda reducida a una nomenclatura de hechos y la ciencia es una colección de experiencias, sino la idea general, la ley que interpreta la experiencia y la traspasa. Considerado como sistema religioso, porque se considera como una religión, el positivismo es el culto de la humanidad como ser total y simple o singular. Fíjate bien, culto de la humanidad. Ahora, veamos qué dice Romanos 1:18. Un minuto. Porque la ira de Dios, dice, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo extendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Ojo, esto es el positivismo, dando culto a las criaturas, es decir, al ser humano como tal, antes que a Dios, antes que al Creador. Y dice la Biblia que Él los iba a entregar a pasiones vergonzosas, dice, en donde van a deshonrar sus propios cuerpos. Entonces, fíjense, ¿desde dónde viene todo esto? O sea, ya la Biblia hablaba muy claramente de las personas que iban a envanecerse, ¿no? Porque dice que se envanecieron en sus razonamientos, creyéndose mejores que Dios. Y su necio corazón dice que fue entenebrecido. Entonces vamos a ver lo del positivismo, pero con un enfoque de acuerdo a lo que Dios dice, porque esta es una doctrina pues satánica, a fin de cuentas. Ya que el
positivismo busca interpretar, aunque rechazaba la creencia en un ser trascendente, reconocía Comte el valor de la religión, es decir, no lo dejaba por completo de lado, pues contribuía a la estabilidad social. Es decir, la Iglesia siempre ha mantenido una estabilidad social. Entonces, en su obra, que se llamó El sistema de política positivista, propone una religión de la humanidad. Fíjate nada más, una religión de la humanidad que estimulara una benéfica conducta social. Es decir, pues, y esto estamos hablando de lo que está pasando actualmente, o sea, se está promoviendo una religión mundial, ¿verdad? Y que esté enfocada en mejorar los valores, la conducta social, pero no hay nada comparado con lo que Dios nos da en su palabra, porque a fin de cuentas el hombre es un ser corrupto, es un ser pecador. La mayor relevancia del Comte, sin embargo, se deriva de su influencia en el desarrollo del positivismo. Y esto lo establece en la ley de los 3 estados, que es lo que van a hacer de trabajo el día de hoy. Según Comte, los conocimientos pasan por 3 estados teóricos distintos tanto en el individuo como en la especie humana. La ley de los 3 estados, fundamento de la filosofía positivista, es a la vez una teoría del conocimiento y una filosofía de la historia. Estos 3 estados se llaman teológico, metafísico y positivo. Y este es el trabajo que vamos a elaborar el día de hoy. Así que el positivismo es lo mismo que presunción. Es una fe falsa, se centra en el hombre, se centra en ideas humanas y como éste interpreta a Dios y su palabra, pues es igual. Su autor es Satanás. Satanás entendió y tuvo la presunción donde se centró en sí mismo, por lo tanto se van el humanismo, la gloria del hombre, ¿verdad? El hombre, yo soy mejor, no hay Dios, no existe Dios, venimos del chango o del mono, ¿verdad? No hay un ser superior. El hombre puede todo, el hombre puede decidir por sí mismo, el pecado no nos afecta. Entonces, ese es el pensamiento positivista, que a fin de cuentas es la base del humanismo que estamos viviendo hoy en día. Así que créanme, jóvenes, que no es una filosofía adecuada, pero sí se está introduciendo muchísimo en las iglesias, por lo tanto que tenemos que tener mucho cuidado de que seamos unos cristianos humanistas, ¿ok? Y podemos tratar un poquito más este tema en la siguiente clase. Dios les bendiga.